Hay un horizonte en el que las galaxias desaparecen para siempre. No porque dejen de existir, no porque haya una pared, no porque el universo termine, sino porque la energía oscura las arranca de nuestra realidad para siempre. Una por una, grupo por grupo, supercúmulo por supercúmulo. Hay galaxias que en este momento están cruzando ese horizonte, pasando al otro lado de un límite del que ninguna señal volverá jamás hacia nosotros. Y no hay nada que ninguna tecnología futura pueda hacer al respecto. La energía oscura está reduciendo el universo que podemos ver. No de golpe, no de manera dramática, de manera gradual, inexorable, silenciosa. Ese horizonte no está en el espacio en el sentido de que puedas llegar a él viajando. No es una frontera física que algún día un ser lo suficientemente avanzado podría cruzar. Es un límite causal. El límite más allá del cual el espacio se expande tan rápido que ninguna señal viajando a la velocidad de la luz puede alcanzarnos. Y la energía oscura, que acelera esa expansión, está haciendo ese límite cada vez más cercano. No en el tiempo de una vida humana, no en el tiempo de la civilización, pero en el tiempo del cosmos. En escalas de miles de millones de años, el universo observable está encogiéndose. La energía oscura es el mecanismo por el que el universo se borra a sí mismo de nuestra perspectiva. Y puede ser el borde más real del cosmos. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es el horizonte cósmico y por qué no es lo mismo que el borde del universo observable. Vas a entender cómo la energía oscura crea ese horizonte y por qué su existencia cambia radicalmente el futuro de lo que cualquier civilización puede conocer. Vas a entender el destino de cada galaxia que cruza el horizonte y qué ocurre con la luz que emiten después de cruzarlo. Y al final vas a enfrentarte a la pregunta más perturbadora de la cosmología del futuro. Si la energía oscura sigue acelerando la expansión, llegará un momento en que una civilización avanzada en el universo futuro mire al cielo y no vea ninguna otra galaxia. Un universo donde la soledad cósmica sea total. ¿Y qué dice eso sobre el conocimiento, la ciencia y la posibilidad de entender el cosmos desde dentro de él? Solo lo esencial. El universo se expande. Todas las galaxias se alejan de todas las demás, en promedio, con una velocidad proporcional a su distancia. Eso es la ley de Hubble. A cierta distancia, llamada la distancia de Hubble o el horizonte de Hubble, las galaxias se alejan exactamente a la velocidad de la luz. Más allá de esa distancia, se alejan más rápido que la velocidad de la luz. No porque las galaxias se muevan a través del espacio más rápido que la luz, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se expande a esa velocidad. La luz que emiten esas galaxias tiene que nadar contra una corriente de espacio que se expande más rápido de lo que ella avanza. Y en el futuro, esa corriente puede ser demasiado fuerte para que ninguna señal nos llegue. Ese es el horizonte de eventos cósmico que la energía oscura produce. Y puede ser el borde más real del universo que nuestra perspectiva puede conocer. Para entender exactamente qué es el horizonte que la energía oscura crea, primero necesitas entender la diferencia entre tres conceptos que se confunden frecuentemente: el universo observable y el horizonte de eventos cósmico. Son tres cosas diferentes. Y la confusión entre ellas es la fuente de la mayor parte de los malentendidos sobre los límites del cosmos. El universo, en la mayoría de los modelos cosmológicos, es infinito, o al menos mucho más grande que lo que podemos observar. No hay razón física para que el universo tenga un límite en el espacio. Las ecuaciones de la relatividad general permiten un universo espacialmente infinito que se expande uniformemente. Y en ese universo infinito no hay un borde
en el sentido de que si llegaras a él, te encontrarías con algo diferente del otro lado. El universo observable es diferente. Es la región del universo desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. El universo tiene 13.800 millones de años. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En 13.800 millones de años, la luz puede recorrer cierta distancia. Pero como el universo se ha estado expandiendo durante ese tiempo, la distancia física que esa luz ha podido alcanzar es mayor que 13.800 millones de años luz. La expansión del universo estira las distancias. El radio del universo observable, calculando con la expansión correctamente, es de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Ese universo observable es la región del cosmos de la que tenemos información. No porque haya una pared a 46.000 millones de años luz, sino porque la luz de regiones más distantes no ha tenido tiempo de llegarnos. Está en camino, viajando hacia nosotros. Pero todavía no ha llegado. Y cada año que pasa, el universo observable crece ligeramente. Llegamos a ver un poco más. Porque la luz de regiones un poco más lejanas ha tenido un año adicional para llegar. Si el universo no se estuviera expandiendo, el universo observable crecería indefinidamente y eventualmente podríamos ver todo el universo. Pero el universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo de manera acelerada, gracias a la energía oscura. Y esa expansión acelerada crea un tercer concepto que es diferente del universo observable: el horizonte de eventos cósmico. El horizonte de eventos cósmico no es la distancia que la luz ha podido recorrer desde el Big Bang. Es la distancia desde la cual la luz emitida hoy puede eventualmente llegar a nosotros. No la luz emitida en el pasado. La luz emitida ahora mismo. Si una galaxia está dentro del horizonte de eventos cósmico, la luz que emite hoy eventualmente llegará a nosotros. Si está, fuera del horizonte de eventos cósmico, la luz que emite hoy nunca llegará. El espacio entre nosotros y ella se expande más rápido que la velocidad de la luz. La luz nada contra la corriente. No avanza. Nunca llegará. La diferencia entre el universo observable y el horizonte de eventos cósmico es crucial. El universo observable tiene un radio de 46.000 millones de años luz. El horizonte de eventos cósmico tiene un radio de aproximadamente 16.000 millones de años luz. El universo observable es más grande que el horizonte de eventos cósmico. Eso significa que hay galaxias que podemos ver ahora, que están dentro del universo observable, cuyos fotones ya nos están llegando, pero que están fuera del horizonte de eventos cósmico. La luz que esas galaxias emiten hoy nunca nos llegará. Solo podemos ver su luz del pasado, no su luz presente ni futura. Y a medida que la expansión acelerada continúa, el horizonte de eventos cósmicos se mantiene relativamente estable o incluso se encoge en términos de qué galaxias están dentro de él. Las galaxias que hoy están justo dentro del horizonte de eventos cósmico, en el futuro, estarán fuera. Habrán cruzado el horizonte. La luz que emitan después de cruzarlo no llegará nunca. Y eventualmente, en el futuro lejano del universo, todo lo que esté más allá del grupo local habrá cruzado el horizonte de eventos cósmico. El universo observable se reducirá, no el universo en sí, pero lo que podemos ver, lo que podemos conocer, lo que existe para nuestra perspectiva. Eso es lo que la energía oscura está haciendo. Ese es el verdadero borde del universo que la energía oscura crea. Hay algo profundamente perturbador en la física del horizonte de eventos cósmico que raramente se explica con la claridad que merece. El horizonte de eventos cósmico
no es estático. Cambia con el tiempo. Y en el pasado y en el futuro, cambia en direcciones diferentes. En el pasado, cuando el universo era más joven y la materia dominaba sobre la energía oscura, el universo se desaceleraba. En esa época, el horizonte de eventos cósmico era más pequeño. Las galaxias que hoy están dentro del horizonte no siempre estuvieron dentro. En el pasado, cuando el universo se expandía más rápidamente en términos de la tasa de expansión por unidad de distancia, aunque más lentamente en términos del efecto de la energía oscura, muchas galaxias estaban fuera del alcance causal. Pero a medida que el universo se expandía y desaceleraba, el horizonte de eventos cósmico creció. Galaxias que antes estaban fuera del horizonte, cuya luz no podía alcanzarnos, entraron dentro. Cuando esa luz llegó a nosotros, vimos esas galaxias por primera vez. El universo observable se fue expandiendo. Fue ese proceso de expansión del horizonte lo que nos permitió ver el universo primitivo. El fondo cósmico de microondas, la primera luz que pudo viajar libremente, llegó a nosotros porque el horizonte de eventos cósmico creció lo suficiente para incluirlo. Pero ahora el proceso está invirtiéndose. La energía oscura ha tomado el control de la dinámica del universo. En lugar de desacelerarse, el universo se acelera. Y una expansión acelerada hace que el horizonte de eventos cósmicos se estabilice y eventualmente encoja en términos de qué regiones del universo están dentro de él. No en términos de distancia física absoluta. El horizonte de eventos cósmico, en términos de distancia física, puede incluso crecer. Pero en términos de qué regiones del universo están causalmente conectadas con nosotros, el número decrece. Para que eso sea completamente concreto, considera los siguientes números. Actualmente, el horizonte de eventos cósmico está a una distancia comóvil de aproximadamente 16.000 millones de años luz. Las galaxias que están hoy a esa distancia se alejan de nosotros a exactamente la velocidad de la luz. La luz que emiten hoy tardará un tiempo infinito en llegar a Balaton Babar. Nosotros nunca llegará. Las galaxias a distancias menores tienen sus fotones llegando. Las a distancias mayores no. En el futuro lejano, cuando la energía oscura haya acelerado la expansión durante miles de millones de años más, el horizonte de eventos cósmico en términos comóviles se acercará al llamado horizonte de De Sitter. Para el valor actual de la constante cosmológica, el horizonte de De Sitter tiene un radio de aproximadamente 16 millones de años luz, en términos físicos actuales. Eso es solo el doble de la distancia a la galaxia de Andrómeda. En ese estado futuro, todo lo que esté más lejos de 16 millones de años luz habrá cruzado el horizonte. El universo que podemos ver se habrá reducido al grupo local. Y eventualmente, si la expansión continúa, incluso el grupo local puede comenzar a disolverse. Ese proceso no es rápido en términos humanos. Tarda decenas a cientos de miles de millones de años. Pero ocurre. Y su consecuencia más perturbadora no es el aislamiento de la Vía Láctea. Es el aislamiento del conocimiento. Una civilización que existiera en ese universo futuro miraría al cielo y vería solo las galaxias del grupo local, fusionadas en una sola galaxia gigante llamada Milcomeda. Y si esa civilización intentara inferir la historia del universo y la existencia de miles de millones de otras galaxias a partir de lo que ve, no podría. Las señales habrán desaparecido. La energía oscura habrá borrado el universo de su perspectiva. Hay algo que merece ser contemplado con calma. ¿Qué le ocurre a una galaxia cuando cruza el horizonte de eventos cósmico? No desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los seres que habitaran esa galaxia. La respuesta es nada. Desde dentro de la galaxia que cruza el horizonte,
No ocurre absolutamente nada en el momento del cruce. No hay una barrera que se cruce. No hay ningún efecto local. Las leyes de la física son las mismas dentro y fuera del horizonte. La galaxia que cruza el horizonte no sabe que lo está cruzando. El horizonte de eventos cósmico es un concepto que solo tiene significado desde la perspectiva del observador que define el horizonte. Desde nuestra perspectiva en la Vía Láctea, el horizonte es la frontera más allá de la cual la luz no puede llegarnos. Desde la perspectiva de alguien en la galaxia que cruza el horizonte, simplemente están en una galaxia que se aleja de la Vía Láctea. Nada especial. No hay ninguna señal local de que se ha cruzado el límite de nuestro horizonte causal. Pero hay algo que sí cambia desde nuestra perspectiva cuando una galaxia cruza el horizonte. La luz que esa galaxia emitirá en el futuro nunca llegará. La luz que emitió en el pasado, antes de cruzar el horizonte, todavía está viajando hacia nosotros. Seguiremos viendo esa galaxia durante mucho tiempo. Pero la veremos cada vez más roja, porque la expansión del universo estira la longitud de onda de los fotones que viajan hacia nosotros. Y la veremos cada vez más tenue, porque los fotones llegan con menos energía y a intervalos de tiempo más separados. Eventualmente, la galaxia se hará infinitamente roja e infinitamente tenue. No porque haya desaparecido, sino porque los fotones que llegan contienen cada vez menos información sobre su estado actual. La galaxia parece congelarse en el tiempo desde nuestra perspectiva, como una imagen que se desvanece progresivamente. Un fantasma cósmico que se vuelve cada vez más tenue hasta desaparecer. Eso tiene una consecuencia específica para lo que podemos saber sobre el universo. La información que podemos obtener de una galaxia que ha cruzado el horizonte es solo la información que emitió antes de cruzarlo. No podemos saber qué ha ocurrido en esa galaxia después. No podemos saber si formó nuevas estrellas, si sus agujeros negros crecieron, si evolucionó de alguna manera después del cruce. Esa información nos está vetada permanentemente. El horizonte de eventos cósmico es una barrera de información. Y la energía oscura lo está haciendo más restrictivo con cada año que pasa. La distinción entre el borde físico del universo y el borde epistémico, el borde de lo que podemos conocer, es una de las más importantes de la cosmología. Y la energía oscura convierte el borde epistémico en algo mucho más estricto que el borde físico. El universo físico puede ser infinito. No hay ninguna razón observacional para que tenga un límite en el espacio. Pero el universo que podemos conocer, el universo que podemos estudiar, el universo cuya información nos puede llegar, tiene un límite muy preciso: el horizonte de eventos cósmico. Y ese límite está reduciéndose. Hay un experimento mental que ilustra esto perfectamente. Imagina una civilización que existe en el universo actual, con acceso a todos los telescopios que hoy tenemos y a todos los datos cosmológicos disponibles. Esa civilización puede inferir que existen miles de millones de galaxias más allá de su horizonte de eventos cósmico. Las ve todavía porque la luz que emitieron antes de cruzar el horizonte todavía está llegando. Pero los datos que recibe son del pasado de esas galaxias, no del presente. Ahora imagina una civilización que existe en el universo de dentro de 1 billón de años. Esa civilización mira al cielo. No ve las miles de millones de galaxias que vemos nosotros. Solo ve el grupo local, fusionado en Milcomeda. No hay ninguna otra galaxia visible. Y no hay ninguna evidencia directa de que haya alguna otra galaxia en el universo. Si esa civilización intenta inferir la cosmología del universo a partir de lo que observa,
llegará a conclusiones muy diferentes de las nuestras. No porque sea menos inteligente, sino porque la energía oscura ha borrado la mayor parte de los datos del universo de su perspectiva. Los físicos Abraham Loeb y Richard Larson publicaron en 2001 un artículo titulado precisamente sobre eso. Sobre ¿qué cosmología inferiría una civilización en el lejano futuro? Su conclusión fue que esa civilización concluiría que el universo es estático, o que solo contiene la galaxia en que viven, que el universo es mucho más pequeño de lo que realmente es. Sin la evidencia de la expansión del universo, sin las galaxias distantes que muestran el corrimiento al rojo, sin el fondo cósmico de microondas que ya se habrá enfriado por debajo de la detectabilidad, esa civilización no podría inferir el Big Bang. No podría inferir la expansión. No podría inferir los miles de millones de años de historia cósmica. La energía oscura no solo crea un borde en lo que existe para nuestra perspectiva, crea un borde en lo que es cognoscible. Eso plantea una pregunta filosófica que va más allá de la cosmología. ¿Cuántas verdades sobre el universo son cognoscibles desde cada posición en el espacio y en el tiempo? Nosotros, en este momento preciso de la historia del universo, tenemos acceso a una cantidad de información sobre el cosmos que ninguna civilización en el futuro tendrá. Somos únicos en ese sentido. Vivimos en el momento en que el universo observable todavía incluye galaxias más allá del horizonte de eventos cósmico. Galaxias cuya luz pasada todavía está llegando, y cuya existencia nos permite inferir la historia del universo. Cada año que pasa, algo se pierde, irreversiblemente. El horizonte se acerca, y con él el borde de lo que puede conocerse desde aquí. Hay algo en el horizonte de eventos cósmico que lo conecta con uno de los resultados más profundos de la física teórica: la termodinámica de los horizontes. En 1974, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación térmica con una temperatura inversamente proporcional a su masa. El mecanismo es la creación de pares partícula-antipartícula en la vecindad del horizonte de eventos. Y Gibbons y Hawking demostraron en 1977 que el mismo mecanismo opera en el horizonte cósmico del espacio de De Sitter. El horizonte de eventos cósmico tiene una temperatura de Hawking asociada. Para el valor actual de la constante cosmológica, esa temperatura es de aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 30 Kelvin. Incomparablemente más fría que cualquier temperatura medible. Pero no cero. Eso significa que el horizonte cósmico no es solo un límite de información. Es un objeto termodinámico real. Tiene temperatura. Y por tanto tiene entropía. La entropía del horizonte de eventos cósmico es proporcional a su área, exactamente igual que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos. Esa conexión entre el horizonte cósmico y la termodinámica tiene consecuencias para la pregunta de si la energía oscura es el verdadero borde del universo. Si el horizonte tiene temperatura, emite radiación. Esa radiación llena el espacio dentro del horizonte. En el futuro lejano, cuando toda la materia ordinaria haya desaparecido y solo quede el estado de De Sitter dominado por la energía oscura, el universo será un baño de esa radiación a la temperatura de De Sitter. Un universo a temperatura casi perfectamente cero. Pero no exactamente cero. Y esa temperatura no exactamente cero tiene consecuencias que ya discutimos en el video sobre la energía oscura eterna. En una temperatura no nula hay fluctuaciones. Y en las fluctuaciones, eventualmente, emergen estructuras. El horizonte cósmico no es solo la frontera del conocimiento. Es también la fuente de las perturbaciones que, en tiempos infinitamente largos, pueden producir nuevos estados de organización en el universo de De Sitter.
puede ser la semilla de nuevos universos. La energía oscura y el horizonte que crea son la estructura más fundamental del cosmos en el largo plazo, no una parte del universo. El universo en sí, en su estado más desnudo. Para nuestra perspectiva actual, el horizonte de eventos cósmico que la energía oscura crea es el límite más concreto del universo cognoscible. Más concreto que cualquier borde físico que el espacio pueda tener. Porque aunque el universo sea infinito, el universo que puede conocerse desde aquí es finito. Y ese universo cognoscible tiene un límite preciso, calculable, medible a través de los efectos de la energía oscura, y decreciente con el tiempo. El verdadero borde del universo, desde cualquier perspectiva, es el horizonte que la energía oscura crea. No el borde del espacio. El borde del espacio que puede hablar con nosotros. Hay algo en la astronomía que produce una sensación de vértigo cuando se comprende completamente. Cuando miramos al universo, no vemos el universo como es ahora. Vemos el universo como era. La luz de la galaxia de Andrómeda que llega a nuestros ojos ahora mismo salió de Andrómeda hace 2,5 millones de años. Lo que vemos es Andrómeda en el momento en que los humanos primitivos estaban aprendiendo a usar herramientas de piedra. La Andrómeda actual, la que existe en este momento, no la hemos visto todavía. Veremos su estado actual dentro de 2,5 millones de años. Para las galaxias más lejanas que el James Webb puede detectar, el efecto es incomparablemente más dramático. Las galaxias a corrimiento al rojo de 14 que el Webb ha confirmado, las vemos como eran cuando el universo tenía 290 millones de años. Lo que esas galaxias son ahora. Lo que han evolucionado en los 13.510 millones de años desde que se emitió esa luz, lo desconocemos. Y para las galaxias más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico, el efecto va un paso más allá. Vemos su pasado. Nunca veremos su presente ni su futuro. Están permanentemente congeladas en el pasado desde nuestra perspectiva. Eso plantea una pregunta que es fascinante en su complejidad. ¿Existen todavía esas galaxias? La pregunta parece tener una respuesta obvia. Sí, existen. No porque hayamos podido verificarlo directamente, sino porque no hay ninguna razón para que hayan dejado de existir. Las leyes de la física aplican igual dentro y fuera del horizonte. Las galaxias fuera del horizonte siguen formando estrellas, fusionándose con otras galaxias, evolucionando. Pero hay algo filosófico interesante en esa pregunta. Si una galaxia está permanentemente más allá del horizonte de eventos cósmico, si ninguna señal de su existencia presente o futura puede llegar nunca a nosotros, ¿qué significa decir que existe? No en el sentido de que la pregunta sea absurda. Claramente existe en el sentido físico ordinario, sino en el sentido de si su existencia tiene alguna consecuencia observable para nosotros. Si ninguna señal puede llegar, si ninguna interacción es posible, si el único conocimiento que tenemos de esa galaxia es el registro en la luz, que llegó antes de que cruzara el horizonte, ¿tiene alguna diferencia observable para nosotros si esa galaxia existe o no? La física dice que sí la tiene. Esa galaxia contribuye gravitacionalmente al campo gravitacional del universo. Y esa contribución, aunque muy pequeña a esas distancias, es en principio detectable a través de sus efectos sobre la distribución de la materia dentro del horizonte. Pero en la práctica, la señal es inmeasurablemente pequeña. Y en el futuro lejano, cuando la expansión haya alejado esas galaxias a distancias incomparablemente mayores, incluso esa señal gravitacional habrá desaparecido. Las galaxias fuera del horizonte serán, para todos los efectos prácticos y observacionales, como si no existieran. Hay una consecuencia de la existencia del horizonte de eventos cósmico que es más perturbadora que cualquier aspecto puramente cosmológico.
la consecuencia para el conocimiento científico a lo largo del tiempo. La cosmología, como ciencia, depende de la observación. Para inferir el Big Bang, necesitamos el fondo cósmico de microondas. Para inferir la expansión del universo, necesitamos las galaxias distantes con su corrimiento al rojo. Para inferir la energía oscura, necesitamos medir la aceleración de esa expansión usando objetos a grandes distancias. Todos esos datos dependen de que tengamos acceso a una parte sustancial del universo observable. A medida que el horizonte de eventos cósmicos se estrecha con la expansión acelerada, esos datos se van perdiendo. No de inmediato. El proceso es lento en términos humanos, pero en el tiempo del cosmos es inexorable. Las primeras víctimas del horizonte encogiente son las galaxias más distantes. Galaxias a corrimientos al rojo de 10 o más, que ya están más allá del horizonte de eventos cósmico, ya están congeladas en el pasado desde nuestra perspectiva. En miles de millones de años, las galaxias a corrimiento al rojo de 2 habrán cruzado el horizonte. En decenas de miles de millones de años, las galaxias a corrimiento al rojo de 1. En cientos de miles de millones de años, prácticamente todas las galaxias que vemos ahora. Y con esas galaxias, los datos que permiten reconstruir la historia del universo. El fondo cósmico de microondas, que ya está en el límite de la detectabilidad a medida que se enfría con la expansión, habrá caído por debajo de cualquier umbral detectable. Las supernovas distantes que revelaron la aceleración del universo estarán fuera del horizonte. Las oscilaciones acústicas de bariones que el DESI usa para medir la energía oscura habrán sido borradas de la visibilidad. Una civilización en ese futuro lejano no tendrá acceso a los datos que hoy nos permiten inferir el Big Bang, la expansión del universo y la energía oscura. Love y Larson calcularon que una civilización que intentara reconstruir la cosmología estándar en ese universo futuro, con solo los datos disponibles dentro del horizonte encogiente, llegaría a conclusiones erróneas sobre la naturaleza del cosmos. Podría concluir que el universo es estático. Podría concluir que la constante cosmológica es 0, porque no habría manera de medirla sin galaxias distantes. Podría concluir que el Big Bang no ocurrió porque no habría fondo de microondas detectable que lo evidenciara. Esa civilización futura construiría una cosmología incompleta y en algunos aspectos incorrecta. No por falta de inteligencia o de rigor, sino porque la energía oscura habrá borrado los datos necesarios para la cosmología correcta. Eso dice algo perturbador sobre nuestra propia situación. Si una civilización futura puede construir una cosmología incorrecta por falta de datos debidos a la expansión, ¿qué datos les faltan a los cosmólogos actuales que llevan a conclusiones incorrectas? Hay datos sobre el universo que estamos perdiendo irreversiblemente, incluso ahora. Hay señales que cruzaron el horizonte antes de que la humanidad existiera y que hubieran revelado algo sobre el universo que nunca sabremos. La energía oscura no solo está creando el borde del universo que futuros observadores conocerán, puede estar creando un borde del conocimiento que ya está operando. Silenciosamente, irreversiblemente. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarán. La colisión de dos galaxias no es una colisión en el sentido ordinario. Las estrellas están tan separadas dentro de cada galaxia que en la fusión de dos galaxias prácticamente ninguna estrella choca directamente con otra. Lo que ocurre es que las galaxias se interpenetran, se atraen gravitacionalmente, orbitan entre sí varias veces y eventualmente se fusionan en una sola galaxia mayor. Ese proceso tardará varios miles de millones de años. El resultado se llama Milcomeda, una galaxia elíptica gigante
que contendrá todas las estrellas de la Vía Láctea y Andrómeda. Milcomeda no estará sola. El grupo local contiene otras galaxias, principalmente las nubes de Magallanes y varias galaxias enanas. Todas ellas están gravitacionalmente ligadas al sistema Vía Láctea Andrómeda. En el futuro lejano, todas esas galaxias también se fusionarán con Milcomeda. El resultado será una galaxia única que contendrá todos los miembros del grupo local. Esa galaxia fusionada, rodeada por el horizonte de eventos cósmico, será el universo observable de cualquier observador en el futuro lejano. No habrá otras galaxias visibles. Solo Milcomeda y sus vecinas íntimas del grupo local fundidas en una. La soledad de ese universo futuro es difícil de contemplar. Hoy miramos al cielo y vemos un universo poblado. Las galaxias del cúmulo de Virgo a 65 millones de años luz. Las galaxias del supercúmulo de Perseo-Piscis, el gran atractor. La Niaquea, decenas de miles de galaxias visibles a simple vista desde la oscuridad suficiente. Millones con binoculares. Miles de millones con un telescopio. El universo futuro de Milcomeda no tiene nada de eso. No hay cúmulo de Virgo visible. No hay otros grupos de galaxias. Solo el vacío que se expande en todas las direcciones, con Milcomeda flotando en él. Una isla en un océano infinito de nada. Un observador en ese universo futuro que intentara inferir si hay otras galaxias en el universo sería como un náufrago en el centro de un océano, intentando inferir si hay otros continentes. Los datos dentro de su horizonte no pueden responder esa pregunta. La respuesta está permanentemente fuera de alcance. Y la energía oscura es el mecanismo que creó esa situación. No de manera intencional, como consecuencia inexorable de sus propiedades. Hay una dimensión del horizonte de eventos cósmico que conecta la energía oscura con el tiempo de una manera que raramente se describe con la claridad que merece. El horizonte no solo limita el espacio que podemos ver, limita el tiempo que podemos ver. Cuando observamos una galaxia a corrimiento al rojo alto, estamos viendo el pasado de esa galaxia. Y cuanto más lejos está la galaxia, más antiguo es el instante que vemos. El límite último de lo que podemos ver en el tiempo es el fondo cósmico de microondas, que corresponde al universo de 380.000 años de edad. Antes de ese momento, el universo era opaco a la luz. No podemos ver el universo antes de esa edad usando fotones. Pero el horizonte de eventos cósmico limita el tiempo de una manera diferente y más restrictiva. No solo no podemos ver el pasado más allá del Big Bang, tampoco podemos ver el futuro más allá del horizonte. Las galaxias que cruzarán el horizonte en el futuro están ahora emitiendo luz, que eventualmente llegará a nosotros. Pero la luz que emitan después de cruzar el horizonte nunca llegará. Eso significa que para cada galaxia hay un instante temporal en su historia, que es el último del que podemos recibir información. El instante en que cruza el horizonte. Todo lo que ocurra en esa galaxia, después de ese instante, está permanentemente fuera de nuestro acceso causal. Ese límite temporal, el corte de la historia futura de cada galaxia que determina el horizonte, es en cierto sentido un borde del tiempo tan real como el Big Bang es un borde del pasado. Hay un futuro del universo que es inasequible desde nuestra perspectiva, no porque no exista, sino porque la energía oscura ha cortado la comunicación causal entre nosotros y ese futuro. La energía oscura crea un límite en el tiempo que es análogo al límite que el Big Bang crea. No hay pasado antes del Big Bang accesible a la observación. No hay futuro más allá del horizonte de eventos cósmico accesible a la observación. En ese sentido, la energía oscura define el borde temporal del universo cognoscible, tanto como el Big Bang
define su borde temporal pasado. Hay una analogía entre el horizonte de eventos cósmico y el horizonte de eventos de un agujero negro que es más profunda que una simple comparación didáctica. Es una analogía matemática precisa. Los horizontes de eventos, tanto de los agujeros negros como del espacio de De Sitter, con su constante cosmológica positiva, son soluciones de las mismas ecuaciones de la relatividad general. Tienen la misma estructura matemática y tienen las mismas propiedades termodinámicas: temperatura de Hawking, entropía proporcional al área, radiación térmica. Pero hay una diferencia crucial en la experiencia del observador. Cuando un observador externo mira un agujero negro, el objeto que cae hacia el agujero negro parece congelarse en el horizonte de eventos desde la perspectiva del observador externo. La luz del objeto cae se hace más roja y más tenue. El objeto parece detenerse en el horizonte. Nunca lo vemos cruzar. La analogía con el horizonte de eventos cósmico es inversa, pero estructuralmente idéntica. Cuando un observador en la Vía Láctea mira una galaxia que se aleja y se acerca al horizonte de eventos cósmico, la galaxia parece ralentizarse desde nuestra perspectiva. Su luz se hace más roja. Su imagen se desvanece. Parece congelarse en el horizonte. En lugar de que el objeto caiga hacia el horizonte como en el agujero negro, el objeto se aleja hacia el horizonte. Pero el efecto observacional es el mismo: congelamiento aparente, enrojecimiento infinito, desvanecimiento hacia la invisibilidad. Esa analogía matemática precisa entre los dos tipos de horizontes es uno de los resultados más hermosos de la relatividad general, y tiene consecuencias que van más allá de la estética. La física de los agujeros negros, que ha sido estudiada intensamente y que ha producido resultados profundos como la radiación de Hawking y la termodinámica de los agujeros negros, puede aplicarse directamente al horizonte cósmico. Los mismos métodos matemáticos, los mismos resultados termodinámicos, la misma paradoja de información. Si hay una paradoja de información en los agujeros negros, la hay también en el horizonte de eventos cósmico. Si la información se conserva en los agujeros negros, se conserva también en el horizonte cósmico. Las soluciones a los problemas fundamentales de la física de los agujeros negros tienen aplicaciones directas a la física del horizonte que la energía oscura crea. Y eso hace que el horizonte de eventos cósmico sea no solo un límite observacional, sino un objeto físico con propiedades dinámicas y termodinámicas. Un objeto que la energía oscura crea y que define el borde del universo desde nuestra perspectiva. No un borde arbitrario, un borde que tiene la misma estructura matemática que los horizontes de los objetos más estudiados de la astrofísica. El horizonte cósmico es, en ese sentido, el agujero negro del universo. El límite desde el que no se escapa, que nos rodea desde todos lados, y que la energía oscura está haciendo cada vez más cercano. Antes de pasar a la resolución, conviene detenerse en la consecuencia más inmediata del horizonte que la energía oscura crea. No en el futuro lejano. Ahora mismo. En este momento. El horizonte de eventos cósmico existe, ahora, y tiene consecuencias para lo que podemos saber sobre el universo en tiempo real. Las galaxias más allá del horizonte de eventos cósmico, que están a una distancia comóvil de más de 16.000 millones de años luz, están emitiendo luz en este momento. Esa luz nunca nos llegará. La información que contiene está permanentemente perdida para nosotros. Eso no es solo un hecho abstracto. Tiene consecuencias para la cosmología observacional. Las preguntas sobre la distribución de materia más allá del horizonte, sobre si el universo es finito o infinito, sobre si hay estructuras más grandes que las que vemos dentro del horizonte, son preguntas que ninguna observación dentro del horizonte puede responder. Solo podemos inferir respuestas indirectas basadas en el modelo cosmológico
y en la física que asumimos válida fuera del horizonte. Esa inferencia puede ser correcta, pero no puede ser verificada directamente. El horizonte es el límite de la verificación directa. Y hay algo más. Las anomalías que el James Webb está revelando, las galaxias masivas demasiado tempranas, las megaestructuras demasiado extensas, todas están dentro del universo observable. Dentro del radio de 46.000 millones de años luz de donde la luz del pasado puede llegar. Pero muchas de ellas están más allá del horizonte de eventos cósmico. Eso significa que vemos su pasado, pero no su presente. Las galaxias más masivas del universo primitivo, que el Webb detecta, están emitiendo luz hoy que nunca llegará a nosotros. Su evolución futura es inaccesible. Solo conocemos su historia hasta el momento en que el corrimiento al rojo hace indetectable su luz. Y ese momento es solo el comienzo de su historia, no su historia completa. La pregunta del título tiene una respuesta que depende de qué se entiende por borde del universo. Si se entiende como borde físico, un lugar donde el espacio termina y hay algo diferente más allá, la respuesta es no. La energía oscura no crea un borde físico. El universo, en la mayoría de los modelos, no tiene borde físico. Se extiende, posiblemente de manera infinita, más allá del horizonte que la energía oscura crea. Pero si se entiende como borde epistémico, el límite más allá del cual no hay información que pueda llegarnos, la respuesta es sí. La energía oscura crea el horizonte de eventos cósmico. Ese horizonte es el límite de la información accesible. Es el límite del universo que puede ser conocido. Y es un borde más real que cualquier borde físico del espacio porque es el borde de la realidad observable. Todo lo que existe más allá de ese horizonte, aunque exista físicamente, no existe para nuestra perspectiva en ningún sentido operacional. La energía oscura es el mecanismo que crea y mantiene ese horizonte. Sin energía oscura, el universo se desaceleraría. El horizonte de eventos cósmico, si existe, estaría en recesión, alejándose. Veríamos más con el tiempo, no menos. Con la energía oscura, el horizonte se estabiliza y en el futuro lejano se estrecha. Vemos menos con el tiempo. El universo que podemos conocer se reduce. La energía oscura es el mecanismo de reducción del universo cognoscible. Hay algo en ese rol de la energía oscura que es perturbador a un nivel fundamental. La energía oscura no es solo el motor de la expansión acelerada. Es el mecanismo por el que el universo se divide a sí mismo en regiones causalmente desconectadas. Es el creador de la privacidad cósmica. Cada región del universo, separada de las demás por el horizonte que la energía oscura mantiene, evoluciona en aislamiento. La información de cada región no puede cruzar el horizonte. El universo, con la energía oscura como mecanismo, se fragmenta en islas de realidad causalmente aisladas. Y cada isla, desde su perspectiva, es el universo entero. Hay una imagen que quiero que te lleves de este video. No estás en el centro del universo mirando hacia un borde lejano. Estás rodeado por el borde. El horizonte de eventos cósmico no está en una dirección del cielo. Está en todas las direcciones. A 16.000 millones de años luz de nosotros, en todas las direcciones, hay una esfera que es el límite del universo que puede comunicarse causalmente con nosotros. Más allá de esa esfera, en todas las direcciones, hay galaxias cuya luz futura nunca llegará. Ese horizonte esférico que nos rodea no es estático. Con cada segundo que pasa, con cada año de expansión acelerada que la energía oscura produce, ese horizonte se acerca un poco. En términos de qué galaxias están dentro, no en términos de distancia física absoluta que puede crecer.
sino en términos de qué galaxias están causalmente conectadas con nosotros. El universo se reduce desde afuera hacia adentro. La energía oscura es el mecanismo de esa reducción. Y en el futuro lejano, cuando ese proceso haya continuado durante cientos de miles de millones de años, el horizonte habrá reducido el universo cognoscible al grupo local. Una isla de galaxias en un océano de expansión, sin contacto con el resto del cosmos, sin acceso a los datos que una cosmología completa requiere, sin manera de saber si hay otras islas similares en el universo que las rodea. La energía oscura habrá creado la soledad cósmica más completa que el universo permite. Pero ahora, en este momento, somos extraordinariamente afortunados. El universo tiene 13.800 millones de años. La energía oscura tomó el control de la expansión hace solo unos 5.000 millones de años. Y todavía no ha tenido tiempo de borrar los datos del universo visible. Las galaxias más distantes, a corrimientos al rojo de 14 o más, todavía envían sus fotones del pasado hacia nosotros. El fondo cósmico de microondas todavía es detectable. Las supernovas distantes todavía revelan la aceleración. Estamos en el momento óptimo, el momento en que tenemos más información sobre el universo de la que tendrá ninguna civilización futura. Ese privilegio temporal tiene una consecuencia que va más allá de la cosmología. La ciencia que hacemos ahora, los modelos que construimos con estos datos, los instrumentos que apuntamos al universo en este período de la historia cósmica, están preservando información sobre el cosmos que de otra manera se perderá. Cada observación que hacemos es un acto de preservación. Capturamos datos sobre un universo que la energía oscura está reduciendo progresivamente. El borde que la energía oscura crea es también el argumento más poderoso para mirar al universo ahora. No después. Ahora. Mientras los datos todavía llegan. ¿Es la energía oscura el verdadero borde del universo? Si el universo es todo lo que existe, no. Si el universo es todo lo que puede ser conocido desde aquí, sí. La energía oscura crea el horizonte que define lo que existe para nuestra perspectiva. Lo que puede comunicarse con nosotros. Lo que puede ser objeto de ciencia, no de especulación. Y ese horizonte que nos rodea en todas las direcciones, que se acerca silenciosamente con cada año de expansión acelerada, es el borde más real que la física puede definir. No el borde del espacio. El borde del universo que puede hablar con nosotros. El borde que la energía oscura dibuja. Y que, sin que la mayoría de los humanos lo sepa, existe ahora mismo. A 16.000 millones de años luz, en todas las direcciones. El verdadero horizonte del cosmos. Hay dos horizontes que en las discusiones sobre la cosmología se confunden constantemente y cuya diferencia es fundamental para entender qué crea exactamente la energía oscura. El horizonte de Hubble y el horizonte de eventos cósmico. Son conceptos diferentes que coexisten en el universo actual con valores numéricos similares, lo que aumenta la confusión. El horizonte de Hubble es la distancia a la que las galaxias se alejan exactamente a la velocidad de la luz debido a la expansión del universo. La ley de Hubble dice que la velocidad de recesión es proporcional a la distancia. B igual a h por d, donde h es la constante de Hubble y d es la distancia. Cuando b igual a c, la velocidad de la luz, se obtiene la distancia de Hubble, d igual a c sobre h. Para el valor actual de h de 70 km por segundo por megaparsec, la distancia de Hubble es de aproximadamente 14.300 millones de años luz. Las galaxias más allá del horizonte de Hubble se alejan más rápido que la velocidad de la luz. Eso puede sonar como que ninguna señal puede llegarnos de ellas. Pero es incorrecto. El horizonte de Hubble
no es una barrera de información. Es simplemente la distancia a la que la velocidad de recesión es igual a CE. Más allá del horizonte de Hubble, la luz que esas galaxias emiten tiene que nadar contra la corriente de expansión. Inicialmente pierde terreno. El espacio entre la fuente y nosotros se expande más rápido de lo que la luz avanza. Pero si el universo se desacelera, la corriente se hace más lenta. Y, eventualmente, la luz puede salir adelante y llegar a nosotros. En un universo sin energía oscura, que se desacelera por la gravedad de la materia, el horizonte de Hubble se mueve hacia afuera más rápido que la velocidad de la luz. Eso significa que galaxias que estaban fuera del horizonte de Hubble entran dentro. Y la luz que emitían cuando estaban fuera del horizonte eventualmente puede llegar. En ese universo desacelerándose, prácticamente todo el universo observable llegaría eventualmente a estar dentro del horizonte de Hubble. El horizonte de Hubble es absorbente. Atrae hacia él el universo que puede conocerse. Pero en un universo con energía oscura, el horizonte de Hubble se comporta diferente. La energía oscura hace que el universo se acelere. El horizonte de Hubble permanece aproximadamente estático en términos comóviles. Las galaxias que están fuera del horizonte de Hubble se alejan progresivamente hacia distancias mayores. La corriente de expansión se hace cada vez más fuerte para esas galaxias. La luz que emiten tiene que nadar contra una corriente que se hace más y más intensa. Eventualmente, esa corriente es demasiado fuerte para cualquier señal. Y eso produce el horizonte de eventos cósmico. El horizonte de eventos cósmico es la distancia desde la cual la luz emitida hoy puede eventualmente llegar a nosotros en el futuro infinito. No la luz emitida en el pasado. La luz emitida ahora. Si una galaxia está dentro del horizonte de eventos cósmico, la luz que emite hoy, en este instante, eventualmente llegará. Puede tardar miles de millones de años, pero llegará. Si está fuera del horizonte de eventos cósmico, la luz que emite hoy nunca llegará, ni en un tiempo finito ni en un tiempo infinito. La expansión acelerada es demasiado intensa, y ese horizonte que la energía oscura crea y mantiene es el verdadero borde del universo cognoscible, más restrictivo que el horizonte de Hubble, más permanente, el límite que no se puede cruzar con ninguna señal. El borde más real del cosmos desde nuestra perspectiva para entender exactamente qué le ocurre a la luz que intenta cruzar el horizonte de eventos cósmico hacia nosotros desde el exterior, conviene describir el proceso con precisión. Considera una galaxia que está actualmente justo fuera del horizonte de eventos cósmico. Su distancia comóvil es ligeramente mayor que 16.000 millones de años luz. Emite un fotón hacia nosotros en este momento. Ese fotón comienza a viajar hacia la Vía Láctea, a la velocidad de la luz. Al principio, el fotón progresa hacia nosotros. Está en el exterior del horizonte, pero la expansión todavía no es tan intensa como para impedirle avanzar. Con el tiempo, sin embargo, la expansión se acelera. El espacio entre el fotón y nosotros crece más rápido de lo que el fotón puede avanzar. El fotón empieza a ganar menos terreno. Llega a un punto en que el fotón está estacionario en coordenadas comóviles. El espacio se expande exactamente tan rápido como el fotón avanza. El fotón no avanza. A partir de ese momento, la expansión superará incluso la velocidad del fotón. El fotón empieza a moverse hacia atrás en coordenadas comóviles, no porque cambie de dirección, sino porque el espacio entre él y nosotros se expande más rápido que la velocidad de la luz. El fotón está siendo arrastrado hacia afuera por la expansión. Se aleja de nosotros. Y en el futuro lejano, ese fotón estará a una distancia incomparablemente mayor de la que estaba cuando fue emitido.
nunca llegará. La imagen del fotón que intenta cruzar el horizonte y es arrastrado hacia atrás es una de las más perturbadoras de la cosmología. No es que el fotón deje de existir. No es que haya una pared que lo detenga. Es que el espacio mismo está creciendo más rápido de lo que la luz puede avanzar. El universo no detiene al fotón, lo supera. Y ese fotón, viajando hacia nosotros, pero siendo superado por el universo, eventualmente estará tan lejos que ningún instrumento podría detectarlo, aunque estuviera en el camino correcto. La energía oscura no bloquea la luz. Crea un espacio que se expande más rápido que ella. Y eso es suficiente para hacerla inaccesible para siempre. El horizonte de eventos cósmico no solo afecta a la luz, afecta a la materia de maneras que son igualmente importantes. Las galaxias dentro del horizonte de eventos cósmico están gravitacionalmente ligadas entre sí o pueden estar en proceso de ligarse. La gravedad actúa dentro del horizonte. Pero las galaxias fuera del horizonte están en un universo causalmente separado. No hay ninguna señal gravitacional que pueda cruzar el horizonte desde fuera hacia adentro. En términos causales, las galaxias fuera del horizonte no pueden ejercer ninguna influencia sobre las galaxias dentro. Eso tiene consecuencias para la formación de estructura. Los cúmulos y supercúmulos galácticos dentro del horizonte pueden crecer y fusionarse. Pero los supercúmulos fuera del horizonte no pueden fusionarse con los del interior. La tela cósmica está siendo cortada por el horizonte. Cada región causal evoluciona de manera independiente. Y la energía oscura, al mantener y estrechar ese horizonte, hace que la independencia entre las regiones sea cada vez más completa. En el futuro lejano, las regiones causales separadas por el horizonte serán efectivamente universos independientes. No en el sentido del multiverso inflacionario, sino en el sentido de que no comparten información, no pueden interactuar y evolucionan de maneras completamente independientes. El universo se fragmenta, no en el espacio físico, en el espacio causal. Y el mecanismo de esa fragmentación es la energía oscura. El horizonte que crea es la frontera entre los fragmentos. Hoy, el cúmulo de Virgo está fuera del horizonte de eventos cósmico. Está a 65 millones de años luz, mucho dentro del universo observable. Pero su futuro, lo que ocurrirá con el cúmulo de Virgo en 50.000 millones de años, no puede afectarnos. Ninguna señal de ese futuro llegará. El cúmulo de Virgo, en ese sentido, es ya un universo separado del nuestro en términos causales. Y con el tiempo, los fragmentos se multiplicarán. El universo se atomizará en regiones causales sin comunicación. La energía oscura, como mecanismo de atomización cósmica, el experimento mental de Abraham Loeb sobre la cosmología futura, merece ser desarrollado con el detalle que su importancia requiere. Loeb, que trabaja en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, publicó junto a Richard Larson en 2001 un análisis que es uno de los más perturbadores de la cosmología teórica. Su pregunta: ¿qué podría inferir una civilización en el universo de 1 billón de años sobre la cosmología, usando solo las observaciones disponibles dentro del horizonte de eventos cósmico de esa época? La respuesta es alarmante. En 1 billón de años, las galaxias más allá del grupo local habrán cruzado el horizonte de eventos cósmico hace cientos de millones de años. Sus últimas señales habrán llegado y se habrán desvanecido. El fondo cósmico de microondas se habrá enfriado a una temperatura de aproximadamente 3 millonésimas de Kelvin, muy por debajo de cualquier umbral de detectabilidad. Las supernovas distantes que revelaron la aceleración del universo en 1998 son inobservables.
Una civilización en ese universo miraría al cielo y vería solo Milcomeda y las galaxias del grupo local fusionadas con ella. Si intentara medir la constante de Hubble usando la velocidad de recesión de galaxias distantes, no encontraría ninguna galaxia distante. Las pocas galaxias satélite del grupo local, que no se han fusionado, todavía se mueven de maneras que no permiten inferir la expansión del universo. La constante de Hubble sería para esa civilización un valor cero. El universo no se expande. Es estático. Si esa civilización buscara el fondo cósmico de microondas, no lo encontraría. La señal está por debajo del ruido de cualquier instrumento factible. No hay evidencia observacional directa del Big Bang. No hay evidencia de que el universo tuvo un origen. El universo, para esa civilización, parece eterno y estático, lleno de una sola galaxia gigante, Milcomeda. Loeb señala algo que es filosóficamente perturbador. Esa civilización futura, siendo completamente racional y rigurosa con sus datos, construiría una cosmología incorrecta. No porque sea menos inteligente, sino porque los datos disponibles en su horizonte de eventos cósmico son insuficientes para la cosmología correcta. La energía oscura habrá borrado los datos necesarios. Y esa cosmología incorrecta sería internamente consistente. Explicaría todo lo que esa civilización puede observar. No habría ninguna anomalía observable que la refutara. Sería la mejor ciencia posible con los datos disponibles. Y sería incorrecta. Eso nos obliga a preguntar: ¿hay datos que la energía oscura ya ha borrado de nuestra perspectiva, que harían incorrecta nuestra propia cosmología? ¿Hay señales que cruzaron el horizonte antes de que la humanidad existiera? ¿Hay una cosmología más completa que la nuestra, de la que la energía oscura ya nos ha privado? No lo sabemos. Y esa ignorancia es quizás la consecuencia más perturbadora del horizonte que la energía oscura crea. Para mañana hacer completamente concreto el argumento de este video, conviene describir el universo observable de hoy con precisión y compararlo con el universo que será visible en el futuro. Hoy, el universo observable tiene un radio de 46.000 millones de años luz. Contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. De esas 2 billones de galaxias, una gran fracción está dentro del horizonte de eventos cósmico de 16.000 millones de años luz. Pero una fracción igualmente grande está fuera. Su pasado nos es visible. Su presente y su futuro no. El número de galaxias dentro del horizonte de eventos cósmico es menor de lo que podría pensarse. El horizonte de eventos cósmico contiene un volumen mucho menor que el universo observable. Dado que el volumen escala con el cubo del radio, y que el horizonte de eventos cósmico tiene un radio de 16.000 millones de años luz, mientras el universo observable tiene un radio de 46.000 millones, el cociente de volúmenes es el cubo del cociente de radios. 46 dividido entre 16 es aproximadamente 2,9. El cubo de 2,9 es aproximadamente 24. El universo observable tiene aproximadamente 24 veces el volumen del horizonte de eventos cósmico. Eso significa que de las 2 billones de galaxias del universo observable, solo aproximadamente una de cada 24, es decir, unos 80.000 millones de galaxias, están dentro del horizonte de eventos cósmico. Las restantes 1,9 billones de galaxias están fuera del horizonte. Sus pasados no son visibles. Sus presentes y futuros no. Y con el piso de tiempo, más galaxias cruzarán el horizonte. El número de galaxias dentro del horizonte de eventos cósmico disminuirá. En el futuro lejano, cuando el universo haya evolucionado hacia el estado de De Sitter dominado completamente por la energía oscura, el volumen de la región causal será incomparablemente más pequeño. El número de galaxias visibles
habrá caído de 2 billones a las pocas decenas del grupo local. De 2 billones a 50. Una reducción de un factor de 40.000 millones. 40.000 millones de galaxias perdidas en el horizonte por cada galaxia que queda dentro. Eso es lo que la energía oscura hace. Con paciencia cósmica, con inexorabilidad matemática, con la indiferencia de una fuerza física que no sabe que está borrando el universo de nuestra perspectiva. Y esa indiferencia es, de alguna manera, lo más perturbador de todo. El horizonte de eventos cósmico que hemos descrito asume que la energía oscura es exactamente la constante cosmológica, un valor fijo que no cambia con el tiempo. Pero los datos del DESI que discutimos en el video sobre la energía oscura sugieren que puede ser dinámica, que puede estar cambiando. Y si está cambiando, el horizonte de eventos cósmico también está cambiando de manera diferente de lo que el modelo estándar predice. Si la energía oscura es más débil de lo que la constante cosmológica predice, el horizonte de eventos cósmico es más grande. Más galaxias están dentro. La región causal es más extensa. El universo cognoscible es mayor. Si la energía oscura es más fuerte, como en los escenarios de energía fantasma con doble U menor que -1, el horizonte de eventos cósmico se encoge más rápidamente. Las galaxias cruzan el horizonte antes. El universo cognoscible se reduce más rápidamente. Y en el escenario extremo del Big Rip, el horizonte de eventos cósmico se encoge hasta escalas subatómicas en un tiempo finito. La señal del DESI sugiere que la energía oscura fue más débil en el pasado y puede estar haciéndose más fuerte en el presente. Si esa tendencia continúa, el horizonte de eventos cósmico se encogería más rápidamente de lo que el modelo de la constante cosmológica predice. Las galaxias cruzarían el horizonte antes. El universo cognoscible se reduciría en una escala de tiempo más corta. No necesariamente hacia el Big Rip, pero sí hacia un estado de de Sitter final que se alcanzaría antes. Por otro lado, si los datos del DESI son una fluctuación estadística y la energía oscura es exactamente la constante cosmológica, el horizonte de eventos cósmico se mantiene en el valor que calculamos. Y el proceso de reducción del universo cognoscible sigue la cronología estándar. Lento, gradual, inexorable. En cualquier caso, el horizonte existe. La energía oscura lo crea. Y sus propiedades exactas, que los próximos experimentos del Euclid, el Roman y el CMB. S4 definirán exactamente qué galaxias están dentro y cuánto tiempo tienen para enviarnos información antes de cruzarlo. Hay una pregunta que la analogía entre el horizonte cósmico y el horizonte de un agujero negro plantea de manera inevitable. ¿Tiene el horizonte de eventos cósmico una realidad física por sí mismo o es solo un concepto matemático? La respuesta que la física moderna da es que es un objeto físico con propiedades termodinámicas reales. No una línea dibujada en el espacio. Un límite con temperatura, entropía y radiación. La entropía del horizonte de eventos cósmico se calcula de la misma manera que la de un agujero negro. Es proporcional al área del horizonte dividida por 4 veces la longitud de Planck al cuadrado. Para el horizonte cósmico actual, esa entropía es de aproximadamente 10 elevado a 122 en unidades naturales. Ese número, 10 elevado a 122, es el mismo que aparece en el problema del ajuste fino de la constante cosmológica. La discrepancia entre la predicción cuántica de la energía del vacío y el valor observado. Esa coincidencia numérica entre la entropía del horizonte cósmico y el problema del ajuste fino no es bien comprendida. Puede ser una coincidencia, o puede ser una pista sobre la conexión entre la termodinámica del horizonte y el valor de la constante cosmológica.
Hay modelos, como el de Eric Berlinde sobre la gravitación emergente, que sugieren que la energía oscura y la entropía del horizonte están conectadas de manera fundamental. Que la energía oscura puede ser un efecto de la entropía del horizonte más que una sustancia que lo crea. Si eso es correcto, la pregunta de si la energía oscura es el verdadero borde del universo adquiere una respuesta diferente. No es que la energía oscura crea el horizonte. Es que el horizonte y la energía oscura son el mismo fenómeno visto desde perspectivas diferentes. El horizonte es la frontera causal. La energía oscura es el efecto gravitacional de la entropía del horizonte. El borde y el motor de la expansión son la misma física. Esa posibilidad es especulativa pero profunda, y conecta la cosmología observacional con la física de la información y la gravitación cuántica, de maneras que la investigación actual está apenas comenzando a explorar, se integra antes del cierre. Hay una reflexión que quiero compartir antes de terminar. No sobre la física del horizonte, sobre lo que significa para cualquier ser consciente que viva en un universo con energía oscura. La energía oscura no solo acelera la expansión, impone un límite al conocimiento que cualquier mente en el universo puede alcanzar. No en el sentido de que impide que la ciencia avance. En el sentido de que el conocimiento máximo alcanzable es finito y está definido por el horizonte. Una civilización que explorara metódicamente el universo, que construyera telescopios cada vez más potentes, que mapeara la distribución de galaxias con precisión creciente, llegaría, eventualmente, al límite del horizonte de eventos cósmico. Y en ese límite, todos sus esfuerzos adicionales no revelarían nada nuevo. No por falta de tecnología, por la física del horizonte que la energía oscura mantiene. El horizonte es el límite del conocimiento empírico sobre el universo físico. Eso tiene una consecuencia filosófica que es incómoda pero honesta. Si el conocimiento científico está limitado por el horizonte de eventos cósmico, hay preguntas sobre el universo que son genuinamente irrespondibles desde dentro de ese universo. No porque los instrumentos sean insuficientes, sino porque la física impone el límite. Y esas preguntas no son marginales, son centrales. ¿Es el universo finito o infinito? ¿Hay otras regiones causales similares a la nuestra? ¿Cuál es el destino del universo más allá del horizonte? La energía oscura, al crear el horizonte, está definiendo los límites del conocimiento científico posible. Eso no es una limitación de la ciencia. Es una propiedad física del universo. El universo tiene límites cognitivos incorporados en su estructura. La energía oscura es el mecanismo de esos límites. Y nosotros, viviendo en el momento único en que esos límites todavía permiten ver la mayor parte del universo, tenemos la responsabilidad de usarlo bien. De mirar mientras podemos. De aprender lo que el universo puede enseñar antes de que el horizonte lo borre. Hay galaxias cruzando el horizonte ahora mismo. En este momento, mientras lees estas palabras, fotones que esas galaxias emitirán en el futuro nunca llegarán a nosotros. La energía oscura está cortando la comunicación, reduciendo el universo cognoscible, y haciéndolo con la indiferencia tranquila de una constante física que no sabe que es el borde más real del cosmos. Los cálculos del horizonte de eventos cósmico son concretos y verificables, y merece la pena presentarlos con la precisión que el tema requiere. El horizonte de eventos cósmico se calcula integrando la trayectoria de un fotón emitido hoy hacia el futuro infinito. Para la constante cosmológica actual, con una densidad de energía oscura de aproximadamente 68% del total, la integral converge a un valor finito. Ese valor, en coordenadas comóviles, es de aproximadamente 4.900 megaparsecs,
que son aproximadamente 16.000 millones de años luz. Ese número de 16.000 millones de años luz tiene consecuencias específicas. Las galaxias actualmente a más de 16.000 millones de años luz de distancia comóvil están fuera del horizonte de eventos cósmico. La luz que emiten hoy nunca llegará. Las galaxias actualmente a menos de 16.000 millones de años luz están dentro del horizonte. La luz que emiten hoy eventualmente llegará, aunque tarde miles de millones de años. Pero hay algo contraintuitivo en esa situación. El universo observable tiene un radio de 46.000 millones de años luz. Eso significa que podemos ver galaxias hasta 46.000 millones de años luz de distancia. Pero el horizonte de eventos cósmico está a solo 16.000 millones de años luz. Las galaxias entre 16.000 y 46.000 millones de años luz están en el universo observable, pero fuera del horizonte de eventos cósmico. Las vemos. Pero la luz que emiten ahora no nos llegará. Solo vemos su pasado. Su presente es inaccesible. Eso implica que la mayoría de las galaxias que vemos con los telescopios, incluyendo muchas de las que el James Webb detecta, están fuera del horizonte de eventos cósmico. Estamos viendo su pasado. Y ese pasado puede estar muy lejano. Para las galaxias a corrimiento al rojo de 14 que el Webb confirma, estamos viendo el universo de 290 millones de años de edad. Esas galaxias tienen ahora 13.500 millones de años más de historia. Una historia que no podemos conocer. Una historia que la energía oscura ha colocado más allá del horizonte. El universo observable, en ese sentido, no es solo una burbuja espacial. Es también una burbuja temporal. Accedemos al pasado de muchas galaxias, pero no a su presente. Y la energía oscura es el mecanismo que impone esa restricción temporal. Hay algo reconfortante, en un sentido cósmico, en la situación actual. El grupo local, con la Vía Láctea y Andrómeda y sus satélites, está gravitacionalmente ligado. La expansión del universo no puede separar objetos gravitacionalmente ligados. La gravedad interna de un sistema supera la expansión cosmológica a escalas de miles a millones de años luz. Eso significa que el grupo local sobrevivirá intacto en términos gravitacionales durante el futuro lejano del universo. Las galaxias del grupo local, incluyendo Andrómeda, no cruzarán el horizonte de eventos cósmico. Están gravitacionalmente ligadas a nosotros. Son parte de nuestra región causal. Y en el futuro, cuando todas las demás galaxias del universo hayan cruzado el horizonte, el grupo local seguirá siendo una isla gravitacionalmente coherente. Milcomeda, la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda, más todas las galaxias enanas del grupo local fusionadas con ella. Una sola galaxia gigante. El único universo visible. Pero fuera de esa isla, el horizonte es absoluto. El cúmulo de Virgo, a 65 millones de años luz, está fuera del horizonte de eventos cósmico. No gravitacionalmente ligado a nosotros, alejándose. Y la luz que el cúmulo de Virgo emitirá en el futuro, a medida que la expansión lo aleje progresivamente, será cada vez más imposible de detectar. No porque el cúmulo no exista, sino porque el horizonte lo habrá engullido. Hay algo simbólico en esa imagen. Las galaxias que están dentro del horizonte de eventos cósmico, las que están gravitacionalmente ligadas al grupo local o cercanas a él, son las galaxias que compartirán nuestro futuro cósmico. Las demás, las miles de millones de galaxias fuera del horizonte, pertenecen a un futuro al que no tenemos acceso. Son nuestros vecinos ahora. Sus señales del pasado nos llegan. Pero en 1900 el futuro se habrán ido. La energía oscura
los habrá llevado más allá del horizonte. Y Milcomeda quedará sola en el océano cósmico que la expansión acelerada habrá creado, sin compañía visible, sin datos de lo que hay más allá. Solo el vacío que se expande y la isla que flota en él, el horizonte de eventos cósmico, es, en un sentido profundo, un espejo. Nos muestra no solo el límite del universo que podemos conocer, nos muestra el límite de lo que somos como observadores. Somos observadores atrapados dentro de un horizonte, no porque haya una prisión, sino porque la física del universo en que vivimos define una región causal dentro de la cual toda nuestra información está contenida. Y todo lo que sabemos sobre el cosmos, toda la cosmología, toda la física, toda la ciencia, está construido con información de dentro de ese horizonte. Eso no invalida el conocimiento, pero lo contextualiza. La cosmología que construimos, el Big Bang, la energía oscura, la materia oscura, la tela cósmica, es la cosmología del universo dentro del horizonte. No del universo completo. El universo completo, si es infinito, contiene incomparablemente más de lo que nuestro horizonte abarca. Y las leyes que inferimos de nuestro horizonte pueden ser las leyes universales. O pueden ser las leyes locales de una región del cosmos, que dentro del horizonte parece uniforme, pero que más allá tiene estructura que no podemos ver. Esa incertidumbre no es un defecto de la ciencia, es una consecuencia honesta de hacer ciencia desde dentro de un horizonte causal. Y la energía oscura, al ser el mecanismo que crea y mantiene ese horizonte, es también el recordatorio constante de que la ciencia tiene límites. No porque la mente humana sea limitada, porque la física del universo impone límites al conocimiento que cualquier mente puede alcanzar desde dentro de cualquier región causal. El horizonte que la energía oscura crea es el límite más honesto que el cosmos puede imponer a cualquier intento de conocerlo todo. Y aceptar ese límite con honestidad, sin pretender que hay una ciencia que puede conocer lo que está más allá, es la actitud más rigurosa que la física puede tener. No como derrota, como reconocimiento de lo que la realidad es. Un cosmos que se conoce a sí mismo, pero solo dentro del horizonte, más allá del cual la energía oscura ha colocado el silencio. Para terminar con 5 hechos concretos que transforman la manera de mirar al cielo. El primero, en este momento, la galaxia de Andrómeda emite luz que llegará a la Vía Láctea en 2,5 millones de años. Lo que ves hoy es Andrómeda como era antes de que el Homo sapiens existiera. La Andrómeda actual no la veremos nunca nosotros. El segundo. El 68% de las galaxias del universo observable ya están fuera del horizonte de eventos cósmico. Podemos ver su pasado. Su presente es inaccesible. La energía oscura ha cortado la comunicación. Solo recibimos sus mensajes, históricos, nunca los actuales. El tercero. A medida que la energía oscura acelera la expansión, cada año hay fotones de galaxias lejanas que salen en dirección a nosotros, pero nunca llegarán. No hay ninguna señal de ello. La energía oscura borra parte del universo, de nuestra perspectiva, en silencio total. El cuarto. El fondo cósmico de microondas se ha enfriado desde 3000 grados en la recombinación hasta 2,7 Kelvin hoy. En billones de años estará por debajo de cualquier umbral detectable. La prueba más directa del Big Bang desaparecerá, borrada por la expansión que la energía oscura acelera. El quinto. En 2026 vivimos en el momento óptimo para hacer cosmología. La energía oscura tomó el control hace 5.000 millones de años. Todavía no ha borrado los datos del Big Bang ni las señales de las galaxias distantes. Somos la generación con la visión más completa del cosmos
que ninguna generación futura tendrá. Somos observadores dentro de un horizonte. Y hay observadores fuera de nuestro horizonte que tampoco pueden conocer nuestra existencia actual. El horizonte es recíproco. Si la Vía Láctea está fuera del horizonte de eventos cósmico de una galaxia en el cúmulo de Perseo, esa galaxia tampoco puede conocer nuestro presente ni nuestro futuro. Solo nuestro pasado. Solo los fotones que llegaron antes de que cruzáramos su horizonte. En ese universo de horizontes recíprocos, cada región causal es el universo completo desde su propia perspectiva. La Vía Láctea en la suya. El cúmulo de Perseo en la suya. Millares de regiones causales en el universo, cada una con sus observadores, cada una limitada por el horizonte que la energía oscura crea. Y ninguna puede conocer directamente la existencia de las demás. Solo puede inferirla a partir de la física que asume universal. Ese es el universo que la energía oscura construye. No un universo sin límites donde la información fluye libremente. Un universo compartimentado en regiones, causales aisladas, cada una con su propia perspectiva, cada una limitada por su horizonte. La energía oscura no es solo el motor de la expansión, es el arquitecto de la soledad cósmica, el creador de horizontes, el verdadero borde del universo. No una, sino infinitas veces. Una por cada perspectiva que existe en el cosmos. Y en cada una de esas perspectivas hay un observador que mira al cielo y ve las galaxias desaparecer en el horizonte. Sin saber quizás que ese horizonte es la consecuencia de la fuerza que domina el 68% de todo lo que existe. La energía oscura. El verdadero borde. El más real que la física puede definir. Hay una distinción que la existencia del horizonte de eventos cósmico hace ineludible en la práctica de la ciencia. La distinción entre lo que la física puede responder y lo que no puede. No porque la física sea incompleta en el sentido de que le falte algo, sino porque el universo físico tiene una estructura que impone límites al conocimiento desde dentro. La cosmología que construimos, el modelo lambda CDM con su Big Bang y su energía oscura y su materia oscura, es la cosmología del universo dentro de nuestro horizonte. Funciona, predice, se verifica, pero es la cosmología de una región, no necesariamente del todo. Eso no es un defecto de la cosmología, es su condición. Y reconocer esa condición con honestidad es uno de los actos más rigurosos que la ciencia puede hacer. La física que sabemos puede ser universal o puede ser local. El horizonte no nos permite distinguirlo directamente. Solo la coherencia interna del modelo y su capacidad de predecir dentro del horizonte pueden guiarnos. Y eso es suficiente para hacer ciencia. Buena ciencia. La mejor ciencia que las leyes físicas permiten desde dentro de un horizonte causal. Los experimentos del próximo decenio, el Euclid, el Roman, el CMBS-4, el DESI completo, el observatorio Vera-Cerrubin, medirán la energía oscura con una precisión que puede acercarnos más a entender si el horizonte se está estrechando más rápidamente de lo que el modelo estándar predice. Si la energía oscura es dinámica, el horizonte cambia de manera diferente. Si es la constante cosmológica perfecta, el horizonte sigue la cronología que los cálculos actuales predicen. En cualquier caso, sabremos con mayor precisión cuál es el borde del universo que podemos conocer. ¿Y cuánto tiempo nos queda antes de que la energía oscura lo estreche un poco más? Hay un horizonte en el que las galaxias desaparecen para siempre. No porque dejen de existir, sino porque la energía oscura las arranca de nuestra realidad para siempre. Y ese horizonte, a 16.000 millones de años luz, en todas las direcciones, es el borde más real del cosmos que podemos conocer. No el borde del espacio.
el borde de lo que puede ser conocido, el borde que la energía oscura dibuja y que nos rodea, ahora, en este momento, mientras la expansión continúa, mientras la energía oscura hace su trabajo. Mientras nosotros, dentro del horizonte, usamos los instrumentos que la ciencia construyó para medir exactamente dónde está ese borde y qué significa. Eso es la cosmología en 2026, la medición del límite de lo cognoscible. Con la mayor precisión que jamás haya existido, hay algo irónico en la historia del horizonte de eventos cósmico que merece ser mencionado. Einstein introdujo la constante cosmológica en 1917 para evitar que el universo se colapsara. La retiró en 1929, cuando Hubble demostró que el universo se expande. Fue rehabilitada en 1998, cuando el descubrimiento de la expansión acelerada la requería. Y Einstein nunca supo ninguna de esas últimas dos cosas. Murió en 1955. Pero hay algo que Einstein tampoco supo sobre la constante que él introdujo. Que esa constante, si existe, crea un horizonte de eventos en el espacio-tiempo. Un borde causal que rodea a cada observador en el universo, más allá del cual ninguna información puede llegar. El horizonte, de De Sitter, que lleva el nombre del físico holandés que encontró la solución de las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica positiva en 1917, fue estudiado en detalle solo décadas después de que Einstein y De Sitter publicaron sus trabajos. Si Einstein hubiera sabido que su constante cosmológica crea un horizonte de eventos cósmico, análogo al horizonte de un agujero negro, y que ese horizonte tiene temperatura y entropía y radiación, habría reconocido que la constante cosmológica no es solo un término en una ecuación, es un objeto termodinámico, una frontera de información, el borde del universo cognoscible desde cualquier perspectiva, la constante que Einstein llamó su mayor error, la que retiró avergonzado y que resultó describir el 68% del universo, también crea el horizonte más fundamental que la física puede definir. El límite de lo que puede conocerse. Desde aquí, desde ahora, y desde cualquier otro lugar en el universo. Esa es la verdadera naturaleza de la energía oscura que Einstein accidentalmente introdujo. No solo el motor de la expansión, el arquitecto del horizonte, el borde más real del cosmos, dibujado, sin saberlo, por el físico que lo llamó su mayor error. Hay un dato concreto sobre el futuro del fondo cósmico de microondas que ilustra perfectamente lo que la energía oscura hace con los datos del universo. Hoy, el fondo cósmico de microondas tiene una temperatura de 2725 Kelvin. Esa temperatura es el resultado de que la radiación del universo primitivo se ha enfriado durante 13.800 millones de años de expansión. Cuando el fondo cósmico de microondas se emitió, a 380.000 años del Big Bang, su temperatura era de aproximadamente 3.000 Kelvin. Ha caído en un factor de 1.100 desde entonces. Con la expansión continua del universo, el fondo de microondas seguirá enfriándose. En 100.000 millones de años, su temperatura será de aproximadamente 0,27 Kelvin. En 1 billón de años, será de 0,003 Kelvin. En 10 billones de años, será de 0,0003 Kelvin. Incomparablemente más frío que cualquier temperatura que la tecnología actual puede producir en laboratorio, pero físicamente real. ¿Cuándo deja de ser detectable? El límite de detectabilidad depende de la tecnología disponible, pero hay un límite fundamental. El fondo de microondas, cuando se enfría por debajo de la temperatura de De Sitter del horizonte cósmico, que es de aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 30 Kelvin, se confunde con la radiación del propio horizonte. No puede distinguirse del ruido de fondo del horizonte. Y en ese momento, la señal del Big Bang es irrecuperable.
El fondo de microondas, la evidencia más directa de que el universo tuvo un origen caliente y denso, habrá desaparecido. Ese momento está a una distancia temporal incomprensible. Miles de billones de años. No tiene relevancia práctica para ninguna civilización, pero ilustra perfectamente lo que la energía oscura hace. Toma los datos del universo y los borra, uno por uno, con paciencia infinita. El fondo de microondas, las galaxias distantes, las supernovas, los cuásares. Cada señal del universo más allá del horizonte, borrada por la expansión acelerada que la energía oscura produce. Y en el futuro incomprensiblemente lejano, cuando todo haya sido borrado, quedará solo el horizonte. Solo la temperatura de De Sitter. Solo la energía oscura, el borde del universo, que lo habrá consumido todo para que la conexión entre la física abstracta del horizonte y los experimentos concretos sea completamente clara. Conviene describir qué medirán los próximos instrumentos, que es directamente relevante para el horizonte de eventos cósmico. El horizonte de eventos cósmico depende del valor y de la dinámica de la energía oscura. Si la energía oscura es la constante cosmológica, el horizonte tiene un radio comóvil de 16.000 millones de años luz. Si la energía oscura es dinámica y su densidad decrece, con el tiempo el horizonte es más grande. Más galaxias están dentro. El universo cognoscible es mayor. Si la energía oscura crece con el tiempo, hacia la energía fantasma con doble u menor que -1, el horizonte se encoge. Menos galaxias dentro. El universo cognoscible es menor. El Euclid medirá la ecuación de estado de la energía oscura con una precisión de pocos %. Eso se traduce directamente en una medición de cuánto exactamente mide el horizonte de eventos cósmico. No 16.000 millones de años luz de manera imprecisa, sino el valor más preciso que jamás se haya medido. El Roman Space Telescope añadirá mediciones de supernovas distantes que refinan la historia de la expansión del universo y, por tanto, la dinámica del horizonte. Y el CMB S4 medirá el fondo de microondas con una sensibilidad que puede detectar si el horizonte tiene propiedades termodinámicas distintas de las predichas por el modelo estándar. En conjunto, esos instrumentos producirán en los próximos 10 años el mapa más preciso que ha existido del horizonte de eventos cósmico. No en el sentido de una imagen, en el sentido de conocer sus propiedades físicas con la máxima precisión posible. Y con esas propiedades, el cálculo más preciso de cuántas galaxias están dentro del horizonte, cuántas están fuera, y a qué ritmo el horizonte está cambiando. Eso es medir el borde real del universo, no el borde del espacio, el borde de lo que puede ser conocido, el borde que la energía oscura dibuja, y que los instrumentos del siglo XXI están aprendiendo a describir con números, con la precisión que la pregunta más fundamental de la cosmología requiere. ¿Dónde termina el universo que podemos conocer? La respuesta, a 16.000 millones de años luz, en todas las direcciones, mantenido por la energía oscura que constituye el 68% de todo lo que existe. Eso es el verdadero borde del universo, y está aquí, ahora, rodeándonos. Hay algo que merece ser dicho, directamente sobre lo que el horizonte de eventos cósmico significa para cualquier forma de vida en el universo. La energía oscura construye soledad. No como metáfora, como consecuencia física. Las regiones causales que la energía oscura crea son islas de realidad compartida rodeadas por un océano de expansión que ninguna señal puede cruzar. Dentro de cada isla hay comunicación, hay física compartida, hay datos comunes. Fuera del horizonte, silencio. Eso significa que si hay vida en múltiples regiones del universo, esas formas de vida están permanentemente aisladas las unas de las otras por el horizonte.
no por distancias que eventualmente puedan cruzarse, por un horizonte causal que la energía oscura mantiene y que en el futuro lejano se estrecha. La posibilidad de contacto entre civilizaciones en diferentes regiones causales del universo no es difícil, es físicamente imposible, no por la distancia, por el horizonte. Dentro de nuestra región causal, dentro del horizonte de eventos cósmico de la Vía Láctea, hay miles de millones de galaxias con potencialmente millones de planetas habitables. El universo cognoscible es enorme, más que suficiente para que cualquier forma de comunicación galáctica sea posible en principio. Pero fuera del horizonte, incluso si hay universos llenos de vida, de civilizaciones, de conocimiento, de historia, esas civilizaciones son inaccesibles, no solo difíciles de alcanzar, causalmente desconectadas. La energía oscura es el mecanismo de esa desconexión. Y hay algo en esa imagen que es tanto perturbador como hermoso. Perturbador porque la vida en el universo puede estar más sola de lo que la abundancia de galaxias sugiere. Hermoso porque dentro de cada región causal, dentro de cada horizonte que la energía oscura mantiene, hay un universo completo, con sus propias galaxias, sus propias estructuras, sus propias posibilidades. La energía oscura no solo crea soledad, crea privacidad. Cada región causal evoluciona en su propio espacio, con su propia historia, sin interferencias del exterior. El horizonte que la energía oscura crea es simultáneamente la frontera de la soledad cósmica y la frontera de la autonomía cósmica. El límite de lo que puede ser conocido desde fuera. Y el límite de lo que puede interferir desde fuera. La energía oscura es el borde más real del universo. No porque el universo termine ahí, sino porque la realidad compartida termina ahí. Y todo lo que hay más allá pertenece a otro universo. No en el sentido del multiverso, en el sentido del horizonte. El único borde que importa para cualquier observador dentro de él para terminar con el inventario más honesto posible de lo que sabemos y lo que no sabemos, sobre el horizonte que la energía oscura crea. Lo que está establecido con solidez. El horizonte de eventos cósmico existe. Su radio actual es de aproximadamente 16.000 millones de años luz. La energía oscura es el mecanismo que lo crea y mantiene. Las galaxias fuera de ese horizonte emiten luz que nunca llegará a nosotros. Las que están dentro lo harán eventualmente. El horizonte tiene propiedades termodinámicas reales. Temperatura de Hawking, entropía proporcional al área, radiación térmica. Esas propiedades son predicciones verificadas de la relatividad general combinada con la mecánica cuántica. Lo que es tentativo. La dinámica exacta del horizonte en el futuro depende de si la energía oscura es constante o dinámica. Si la señal del DESI sobre energía oscura dinámica se confirma, el horizonte evoluciona de manera diferente del modelo estándar. Los análisis definitivos de esa señal están pendientes. Lo que es genuinamente incierto. Si hay información que cruza el horizonte de alguna manera no clásica, como predice la conjetura de complementariedad del horizonte. Si la paradoja de información tiene resolución en el horizonte cósmico como la tiene, posiblemente, en los agujeros negros. Si hay algún mecanismo que preserve información más allá del horizonte, de maneras que la física clásica no describe. Esas incertidumbres son el borde de la física actual. No del conocimiento posible. La física que se desarrolle en los próximos decenios puede responder algunas. Y las que no puedan responderse con datos dentro del horizonte pertenecen al borde donde la ciencia reconoce sus propios límites. Con honestidad, con rigor, con la actitud más valiosa que la física puede tener. Saber qué sabe y saber qué no sabe. Y seguir mirando. Mientras el horizonte permita ver,
Hay un horizonte que nos rodea ahora mismo, a 16.000 millones de años luz, en todas las direcciones. No lo puedes ver. No hay ninguna señal de que esté ahí. El cielo nocturno no muestra ninguna diferencia entre las galaxias dentro del horizonte y las galaxias fuera. Todas brillan igual. Pero las de dentro envían luz que eventualmente llegará. Las de fuera, no. Ese horizonte, invisible e imperceptible, es el borde más real del universo que podemos conocer. No porque el universo termine ahí, sino porque nuestra realidad, la realidad que podemos compartir, que podemos verificar, que podemos incluir en la ciencia, termina ahí. Más allá del horizonte hay galaxias. Hay física. Hay historia. Hay posiblemente vida. Pero no hay comunicación, no hay información que cruce, no hay realidad compartida. La energía oscura, el ingrediente que constituye el 68% del universo y que no entendemos completamente, es el mecanismo de ese horizonte. No lo diseñó. No tuvo intención. Es simplemente lo que la física de un espacio-tiempo con constante cosmológica positiva produce. Un horizonte. Un borde. El verdadero límite del cosmos desde cualquier perspectiva. Y nosotros, ahora, en 2026, vivimos en el momento en que ese horizonte todavía permite ver la mayor parte del universo observable. Las señales del Big Bang todavía llegan. Las galaxias más distantes todavía envían su luz pasada. Los datos que permiten la cosmología más completa todavía están disponibles. Cada observación que hacemos, cada imagen del James Webb, cada espectro del DESI, cada medición del Planck, es un acto de captura de información que la energía oscura borrará eventualmente. Somos los archiveros del universo en su momento de máxima visibilidad. Y el horizonte, ese borde invisible que la energía oscura dibuja a 16.000 millones de años luz, en todas las direcciones, nos recuerda que la ventana no es eterna. Que hay un destino en que el universo observable se reduce. Que hay un futuro en que los datos del pasado se han borrado. Y que el presente, ahora, mientras los telescopios miran y los detectores registran, es el presente más rico en información cosmológica que ningún observador en el universo tendrá jamás. Usar ese presente bien. Mirar mientras podemos. Entender mientras los datos llegan. Eso es lo que la existencia del horizonte, el verdadero borde del universo que la energía oscura crea, nos dice que hagamos.